Yo quería empezar un poquito por la pregunta que te he hecho en relación a las implicaciones que tiene comenzar una terapia desde la ignorancia para restablecer todo lo que son las representaciones que tienen, vamos a decirlo de una manera muy estereotipada, tendencias negativas, para poder empezar a reemplazarlas y valorar todo aquello que hay de positivo en la relación. Quería que me hablaras un poco de lo esencial que es para ti trabajar un poco desde algo que es lo contrario al conocimiento científico, ¿no? Que es la ignorancia. Bueno, yo creo que hay como dos tiempos. Un tiempo en el que cualquier profesional busca, accede a fuentes de conocimiento, otros profesionales, otras experiencias, modelos científicos, modelos teóricos, y hay un segundo tiempo, que es el tiempo en el que uno se encuentra con la persona, con el niño, con el bebé, con la familia. Ese es un tiempo en el que personalmente yo creo que uno debe de entrar desde no solo la presunción, sino desde la realidad de que uno no conoce al otro y que aun cuando todo el bagaje teórico, todo el bagaje de conocimientos, de modelos científicos o teóricos van a estar detrás, es decir, ¿no? El acceso, digamos, al otro, el conocimiento del niño, del bebé, de la familia, de lo que les ocurre, es un conocimiento nuevo, es original, no hay otro. No está en ningún libro, no está en ningún ejemplo. Y esto lo digo así de claro, no hay ningún ejemplo que uno pueda encontrar en cualquier libro, cualquier manual, que sea que sea la realidad de ese niño, de esa familia, por cómo se han ido combinando un montón de experiencias o de factores. Entonces digamos que en el segundo tiempo, aun cuando uno ha estudiado, uno ha desarrollado una experiencia, etcétera, cada niño, cada familia requiere que uno acceda a conocerles desde la ignorancia, desde la aceptación de la ignorancia, desde la aceptación de que el conocimiento adquirido teórico o de otras experiencias no pueden, digamos, generar una preconcepción que permita entender mejor quién es el otro, qué le sucede, desde cuándo, en qué condiciones, desde qué historia, si no es el acceso humilde, es decir, paciente, a ese descubrimiento poco a poco de la historia genuina y singular del otro o del contexto familiar. Yo diría que cuando uno termina estudios o uno intenta, digamos, asegurarse que posee conocimientos suficientes como para adentrarse en el mundo de la vida mental, de la vida emocional, de la vida social, de la vida experiencial relacional de los demás, uno puede sentirse inseguro. Y eso se puede entender. Pero si uno se encuentra suficientemente apoyado, por ejemplo, en un profesional veterano, en una supervisión, en un trabajo incluso terapéutico personal, uno puede adentrarse desde la ignorancia a conocer al otro y puede hacerlo sin temor. De hecho, yo creo que algo que resulta extraordinariamente estimulante en este trabajo de la psicoterapia es el hecho de que cada situación es nueva, cada experiencia es nueva. Incluso diría que cada persona, cada sujeto, aun cuando lo vemos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 veces, en sí misma es nueva, no repite la anterior, porque existe una dinámica de cambio permanente en el otro a la que uno tiene que descubrir o redescubrir, aun cuando va hilando un hilo conductor que permite mantener una identificación del otro como sujeto, ¿no? Pero
cada sesión, cada tiempo es diferente. Y el sujeto, cada persona, niño, familia, nos muestra otra parte que ella o él necesitan a su vez entender, integrar, descubrir, dar sentido con esa ayuda nuestra que debe de respetar la ignorancia previa en cada uno de los encuentros. Tengo la impresión que cuando hablas de ese sujeto irreemplazable, único, que es diferente, se abre quizás un paradigma científico también diferente, es decir, el mundo de la ciencia ha buscado las simetrías y las progresiones simétricas que se pueden dar entre los grupos de niños, entre los grupos de niños en relaciones a diversas edades, con lo cual construimos escalas, métodos de comparación. Podríamos hablar también de que hay progresiones en los niños cuando son muy pequeños que no serían de orden geométrico o aritmético, mejor dicho, sino que serían de orden geométrico, es decir, progresiones que responden a movimientos en un corto plazo de tiempo muy grandes. Pero hay otra parte que estoy atisbando en tu discurso, que es cómo prestar desde la psicoterapia atención a las asimetrías, radicalmente a las diferencias, a lo nuevo que descubro del otro, a lo nuevo que me permite generar una relación nueva, un contexto nuevo, una percepción nueva. Y tengo la impresión de que eso es una manera de trabajar mucho con el momento presente. Tengo la impresión de que estás adentrándote en un camino que es, bien, valoramos el pasado como tiempo que nos da una información, valoramos el futuro como una posible proyección. El aquí y ahora, ¿qué representa el aquí y ahora en tu trabajo? El encuentro en el aquí y ahora, ¿cómo lo valoras, cómo lo destilas y cómo forma parte de tu metodología de trabajo? El aquí y ahora es el presente dinámico, es una dinámica en la que se produce una conjunción de experiencias pasadas, de deseos, de anhelos, de proyecciones, pero es en el aquí y en el ahora donde podemos, yo diría que, vislumbrar, diferenciar, discriminar lo que está en juego en la construcción, en el crecimiento del propio sujeto. Y el aquí y el ahora es ahora, tú y yo aquí, intentando, digamos, descubrir o entender una forma de pensar, pero el aquí y el ahora, dentro de 10 días, en la misma situación, tú y yo, nos encontraríamos con que probablemente yo diría algo diferente con respecto a lo que estoy diciendo ahora. Y eso forma parte, digamos, de la dinámica evolutiva del propio sujeto. De hecho, si no fuera así, si, digamos, nos repitiéramos a nosotros mismos, nos volviéramos a escuchar como nos escuchamos una hora antes, nos aburriríamos de ser. Y algo que es absolutamente para mí fomentador, digamos, de la dinámica, de la construcción vital y de la evolución, es el hecho de esa originalidad dinámica en permanente cambio del propio sujeto que se redescubre a sí mismo en cada uno de los momentos. Fíjate que cuando hay un proceso de desvitalidad, de desvitalización, donde el propio sujeto carece de la vitalidad suficiente, parece como que esa dinámica evolutiva de cambio, de transformación, de crecimiento, parece que se detiene. Y ahí tenemos, por ejemplo, personas que nos dicen, o niños que nos dicen, atrapados en esa situación, es que me aburro, me aburro. Es decir, no solo me aburro porque las condiciones de mi entorno quizás no poseen los recursos para estimularme, es que me aburro conmigo.
conmigo mismo, en este momento no estoy encontrando ese estímulo, esa ilusión, esas ganas, ese gusto, este placer, ¿no?, de seguir creciendo o redescubriéndome o creándome. Tengo la impresión que estás describiendo a los bebés, es decir, personas que no tienen temor por redescubrirse. Se ha demostrado con numerosos experimentos en los últimos años que el interés inmediato de un niño, los experimentos con chupetes, los experimentos con lateralidad sonora, etcétera, etcétera, han venido a demostrar que de repente algo que se repite pocas veces deja de generar un interés, el bebé se aburre, quiere algo novedoso. Y tengo la impresión de que nuestra curiosidad, antes de que la dejemos abandonada, tiene una fuerza muy grande precisamente para volvernos a crear. Y tengo la impresión que el trasfondo de un psicoterapeuta es alguien que quizás guíe, ayude a recrear al otro en la relación con el otro, ¿no? Y creo y sobre todo me gustaría conocer cuál es tu punto de vista en relación a cómo te sientes tú en ese rol, si es realmente un rol de acompañar, si a veces es un rol antagónico, si a veces es un rol de espejo, ¿cómo lo describirías, ¿no? Y muy en particular, como gran experto que te considero en el ámbito del bebé, que es un ámbito muy desconocido, creo que aportas claves, ¿no?, que son relacionadas con esa mirada nueva, que renueva, que descubre del propio bebé. Sí, porque la madre debe de acompañar, o sea, acompaña el crecimiento, la evolución y el cambio del bebé. Por una parte es como que va anticipando, pero por otra parte es como que en esa anticipación que ella va como haciéndole, digamos, prever movimientos cercanos, futuros, desde donde ella viene como a proveer, ¿no?, de, yo diría, de recursos, de pensamiento, de cuidados, de protección, de afecto, para que eso se puedan producir. La madre, sin embargo, aun cuando ella va anticipando esos movimientos, procura, digamos, estar muy centrada, identificar al bebé en el momento e intenta, digamos, traducirle experiencias que él tiene, que está descubriendo por primera vez. Por primera vez está pudiendo integrar un sonido familiar, pero que no sabía de dónde venía, y mamá le ayuda. Es decir, claro, has oído la campana del tren o del cochecito que pasa al lado de nuestra ventana, y le explica, la sitúa. Anteriormente bebé había escuchado la ventana y mamá sabía que bebé había escuchado la ventana, pero aún no le había dicho, porque no había llegado el tiempo, aún no le había dicho, has escuchado la campana que viene del otro lado de la ventana. Sabe que en ese momento bebé puede integrar esa información en un conocimiento previo de una realidad sensorial, afectiva, relacional. Y es como que el terapeuta, entiendo yo, tiene que seguir al paciente en ese descubrimiento de sí mismo y de una realidad en la que el paciente o padece, o disfruta, o inventa, o crea, o recrea, o anticipa, o proyecta, un poco de esa manera. Es decir, que el terapeuta ha escuchado al paciente expresar en otros momentos, o inquietarse, o sentir curiosidad por determinados aspectos de su realidad. Pero el terapeuta aún no, en esas ocasiones anteriores, no le he dicho, claro, esto que usted me dice, que usted escuchó un día y que tenía que ver efectivamente
En esa situación en la que usted se encontró de esa manera, parece como que le hizo sentir, o le pregunta, ¿y qué le parece que le hizo sentir esa campanita detrás de la ventana? Es el momento. Digamos que un terapeuta, un psicoterapeuta, como una madre, cumple, digamos, debe para mí como estar atento al momento en el que se encuentra su paciente, la persona que está ayudando, sea bebé, sea niño, sea la familia. La familia en su conjunto posee una dinámica propia que también requiere integrar ese conocimiento de sí y del entorno. Yo creo que la función materna que realiza una madre es una función complejísima que requiere, digamos, de un grado de empatía, un grado de sincronía, un grado, yo diría que de atención abierta a ese conocimiento del bebé y de la experiencia tal como el bebé la va adquiriendo e integrando para ayudarle a que pueda seguir construyendo conocimiento de sí y del entorno y de la experiencia relacional con ella. Yo diría que es básicamente el trabajo que tiene que hacer un psicoterapeuta. Hay una parte que tiene que ver también con no fiarse del todo de las evidencias. Y quizá voy a precisar un poco más la pregunta. Los griegos decían que persona es una palabra que utilizamos comúnmente, pero que viene de la palabra próspora, que era la máscara que se utilizaba en el teatro. Entonces, la próspora servía para amplificar la voz del actor y poder llegar a todo el mundo, pues porque era una máscara que tenía una posibilidad de hacer resonar. Personare. Aquel que estaba detrás de la máscara era el que llamábamos persona. Es decir, conocíamos a la persona no por las evidencias, no por las apariencias, sino por lo que estaba detrás, por las latencias, por lo que no se ve, por lo que... Y tengo la impresión que en estas jornadas hay una gran parte del discurso psicoterapéutico que abraza, por ejemplo, síntomas que no son síntomas en sí mismo de una enfermedad, sino que están evidenciando una compensación de otra carencia, es decir, movimientos que no son consecuentes necesariamente, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello sería la hiperactividad que esconde un trastorno de depresión, ¿no? O que representa un factor de huida. Y yo quería saber si uno realmente cuando duda lo hace como psicoterapeuta, porque tiene ciertas dudas cuando las evidencias parece todo tan evidente, ¿no? Me imagino que en las relaciones entre personas la complejidad es mayor, ¿no? Bueno, yo creo que en el terreno de la evidencia es como en el terreno de la percepción, los diferentes sentidos que uno posee evidencian que existen estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos del gusto, estímulos kinestésicos, tácticos. Digamos que la percepción de esos estímulos se evidencia a través de una sensorialidad, de un aparato o de aparatos sensoriales. Evidentemente, la evidencia de lo que observamos o de lo que escuchamos debe de ser registrada. La cuestión es qué produce efectivamente, digamos, lo que observamos, lo que escuchamos, de dónde viene, qué sentido tiene, es decir, hacia dónde va. Y en el campo de la experiencia y del conocimiento del otro, cuando el otro padece y se queja y aparecen síntomas que generalmente están referidos a un sufrimiento, digamos que es una evidencia, pero nos queda por entender cuáles son las circunstancias, los factores concretos, las vivencias concretas
del pasado, del presente, que se entrelazan, se combinan o se recombinan como para que esa persona finalmente padezca lo que padece. Necesitamos, yo creo, que recoger toda la información. La cuestión es cómo la tratamos, cómo la consideramos. Que la información que nos llega por un sentido la colocamos sobre un pedestal, la metemos dentro de una urna, es intocable, o estamos expuestos, o estamos, digamos, dispuestos a reconsiderarla en cada momento. Yo creo que la cuestión es que necesitamos evidencias, pero que puedan ser tratadas de una manera, como decir, de una manera libre, de una manera creativa, es decir, abiertos, digamos, al cambio, ¿no? Sin esa apertura nos podemos quedar con una información que sirva para una estadística, que pueda ser útil en un contexto demográfico, en un estudio, sin realmente dar cuenta, entender al sujeto que está dentro de la estadística. Y nosotros necesitamos manejarnos con todo, con estadísticas y con la singularidad de la persona, sabiendo que pertenece a una determinada estadística hoy, a la que mañana puede que ya no pertenezca y que pasado mañana quizás aún menos, ¿no? O sea que la guía, francamente, para mí es el otro, la evolución y el cambio del otro. Y el otro es el que nos dice realmente si vamos bien, si se siente mejor, si se siente más satisfecho, si se entiende mejor, si estamos ayudándolo realmente a entenderlo. Si le decimos algo que él percibe que no encaja con él, seguro que no encaja. O sea, no hay que forzar nada. En algunos momentos se ha pensado, bueno, es que aún no es el momento de decírselo. Si no es el momento de decírselo, es que eso no es lo que él en ese momento necesita entender. Simplemente hay que seguir con él, investigando, intentando entender, reconocer cuando no entendemos y hacerle preguntas para que él nos ayude a entenderlo. Me decías en Valencia que tú te colocabas siempre un paso por detrás en relación a los niños. Eso es muy importante. Y quería que me contaras por qué es importante para ti estar un paso por detrás y si consideras que de alguna manera frente a dos roles que otorgamos a la primera infancia, evidentemente hay un rol que es el de los cuidados, podríamos hablar luego de un rol socialmente aceptado que puede ser el del alumno, que debe ser alumbrado, que debe aprender, pero tengo la sensación de que cuando dices un paso por detrás estás diciendo también hay algo de maestro, hay algo de lo que podemos aprender de un ser humano que recién llega a este espacio-tiempo, ¿no? Tengo la impresión... Sí, mira, un paso por detrás del niño es muy importante. Acompañamos al niño, observamos al niño, escuchamos al niño, intentamos entender al niño, pero no sabemos más que el propio niño, no es verdad. Quien sabe de sí es el niño. Y lo que nosotros necesitamos conocer para ayudarle a él es conocerlo en lo que él de sí percibe en el momento en el que nos encontramos con él. Digamos que es desde ahí, desde donde el niño puede obtener un conocimiento que le sirva, proveniente de un otro que no sabe más que él, sencillamente. En esa medida, el niño se siente bien, se siente acompañado, no aleccionado, no dirigido, no teorizado, no impuesto. Y yo incluso diría que un paso atrás y con una posición desde la que el niño a uno lo vea claramente como un ser ignorante de él. Y eso es muy importante. Porque cuando un niño te percibe en la posición de ser ignorante de él, te va a ayudar a entenderlo. Es decir, como que va a encontrar el placer, el gusto y el interés por descubrirte quién es o por darte claves para que tú lo entiendas y hagas mejor ese trabajo de alguien
que tiene dificultades para entenderlo, ¿no? Cuando el niño se siente acompañado de este modo y él se percibe como el sujeto que tiene la iniciativa y tiene la última palabra de sí y posee realmente todo el conocimiento en términos de lo que se siente, en términos de lo que se recuerda, en términos de lo que se padece, en términos de lo que se aspira. Desde ahí podemos jugar a ayudar al niño. Última pregunta. Y es una pregunta trampa porque es una pregunta para desarrollar en un libro entero, pero querría que la desarrollaras en 2 frases. Daniel Ester nos da una visión diferente de lo que es un bebé, poniéndose de alguna manera en el lugar del bebé. ¿Cómo describirías tú qué es un bebé? El bebé es un sabio. El bebé es un sabio. El bebé es un investigador. El bebé no para de investigar lo que accede a la sensorialidad y a la percepción y a la conciencia de sí. El bebé sabe que es él, pero no sabe bien dónde está, quién es el otro, pero sabe que es él. Y desde ahí sigue intentando construir una mayor identificación, un mayor conocimiento de sí. Yo diría desde la coherencia, intentando integrar el conocimiento desde la coherencia de esa lógica que todo investigador que llega a un mundo nuevo requiere utilizar. Es verdad que ayudarlo en ese trabajo, en esa gran aventura de conocer al mundo, es algo, yo creo que apasionante, ¿no? Y bueno, pues trabajar con bebés y con aquellos que acompañan al bebé, las madres y los padres, es algo apasionante, francamente. Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta estupenda entrevista. Gracias.